o traer hijos al mundo es todo un desafío e implica una gran responsabilidad. Siempre solemos, cuando llega este día, hablar de una manera muy positiva sobre las madres. Es necesario y lo merecen. Pero hoy el mensaje va a tener un enfoque no tan positivo, porque vamos a estar mirando una historia que puede servir de advertencia y puede servir de alerta para los padres en general. Específicamente es la historia de una madre que cometió un error, que asumió una necia actitud con consecuencias terribles. Su historia nos recuerda que los que tenemos la bendición de ser padres nunca debemos caer en la actitud de favorecer a un hijo por encima de otro. El Dios en el cual creemos no hace acepción de personas. Hay hijos que son más fáciles para mantener intimidad y comunicación con ellos. Hay otros que son más difíciles. Unos buscan de Dios desde muy temprano en su vida. Otros tienen una actitud rebelde y profana. Ninguna de esas acciones de ellos es una excusa para nosotros, repito, favorecer a unos hijos por encima de otros. Y otra de las grandes cosas que vamos a ver en esta historia es que Dios no solamente tiene su voluntad, su propósito, sino que además la manera de llevarlo a cabo. Cuando decimos que Dios es soberano, eso es lo que implica, o eso es lo que significa, que no solamente Él tiene un propósito, sino que tiene todo el poder para llevar adelante ese propósito sin que nada ni nadie pueda estorbarlo. Jamás, escuche bien, jamás Dios va a necesitar de nuestras actitudes carnales y pecaminosas para cumplir su plan. Es cierto que después que nosotros metemos, como se dice, la pata, para no decir los pies, porque a veces actuamos como los animales, ¿verdad? Y no solamente metemos una pata, sino que metemos las dos. Aún así, Dios es capaz de moverse en medio de nuestros desastres y llevar las cosas en una dirección que le glorifique, pero podría traer más gloria a su nombre si aprendiéramos a esperar en Él. Dios no solo tiene su voluntad, sino su manera de llevarla a cabo en su tiempo y a su manera. Y eso lo podemos aprender de la historia de una mujer, madre, esposa de un hombre llamado Isaac, en el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice en un verso de Génesis capítulo 25, verso 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Este informe nos demuestra una actitud asumida por una madre, una actitud necia. Pero no solo la madre, aunque nos vamos a enfocar en ella, también el padre. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué aparecen ciertas palabras en la Biblia? Bueno, aparecen porque aparecen y no están por gusto. Y la motivación de Isaac aún era más superficial todavía, porque comía de su casa. Dolorosamente he visto a padres cometer este pecado con sus hijos, parcializarse, favorecer a un hijo por encima de otro. Hay padres en las que unos
poco sensatos, idolatran a un hijo, lo colman de atención, de estímulo, de regalo tras regalo, mientras que al otro lo mantienen siempre bajo una oscura nube de desatención y desconfianza. A veces ven solo los defectos y errores de uno, mientras solo ven los éxitos y los triunfos del otro. Qué tremenda práctica tan necia e injusta cuando los padres la asumen, y las consecuencias pueden ser funestas. Y más cuando estamos hablando de la propia madre de uno. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra. En tus manos nos ponemos ahora. Guíanos, Señor, a toda verdad. Habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que la palabra es como una espada. Yo estoy agarrando ahora el bisturí y tengo que hacer la parte desagradable de quitar, en el nombre del Espíritu, algunas cosas necias que todavía están en nuestra vida. Usted, como padre, especialmente como madre, va a ejercer una poderosa influencia sobre sus hijos. Esa influencia puede ser para bien y para la gloria del Dios vivo, o puede ser para mal. Usted puede convertirse en un instrumento de acercar sus hijos a Dios, o en una piedra de tropiezo que los separe de Dios. Hay un versículo que cada vez que lo leo me impacta profundamente, y está en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5. Qué tremendo lo que Pablo dice aquí de la madre y de la abuela de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Qué cosa tan maravillosa. Hoy, cuando mucha gente ha convertido la fe en algo falso, en una imitación, indudablemente no estamos hablando de la fe auténtica. Cuando esa fe no fingida mora en una vida, no deja de pasar desapercibida. Así era la vida de Timoteo. Tenía una fe no fingida, estaba en él, pero era la herencia espiritual que había recibido de su abuela Loida y de su madre Eunice, la cual, hablando de la fe, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y dice, y estoy seguro que en ti también. No podemos subestimar la influencia de los padres, y digo en especial de las madres. No me siento mal por eso. Yo sé que los hijos aman a ambos padres, pero siempre la madre ocupa un lugar muy especial en el hogar. Y eso nos recuerda también las responsabilidades. Quiero invitarles a que miremos esta historia y que el Espíritu nos guíe a poder encontrar esas verdades gloriosas que están en la Biblia, y que sin importar que se trate de un libro antiguo, el primero de la Biblia, y en un contexto y en una cultura totalmente diferente a la nuestra, sus enseñanzas están vivas, sus principios son atemporales. Podemos alimentarnos y nutrirnos de esas verdades hoy cuando la familia está en crisis. Hoy cuando los valores que se promueven o deben promoverse en el contexto familiar están en crisis, y cuando mucha gente hoy ataca a la familia intentando redefinirla y ataca a la maternidad como algo negativo, necesitamos regresar a la palabra de Dios, ver lo que Dios ha dicho, creer que esa palabra sigue siendo nuestra guía. Vamos a ver algunas características de Rebeca. Quiero que observemos, y repito, no era ella la única que estaba cayendo en este pecado, pero el enfoque de este mensaje es
Rebeca. Vamos a ver en primer lugar su familia. Ubicándonos en la historia, vamos a decir que Sara y Abraham tuvieron a Isaac. Por cierto, una historia que también nos vuelve a recordar que Dios no necesita de nuestra ayuda. ¿Se acuerdan lo que hizo Sara para ayudar a Dios a cumplir la promesa que le había hecho de tener un hijo? Y las implicaciones de lo que hizo y las consecuencias de lo que hizo, que hasta el día de hoy están vivas. No se engañe, el fin no justifica los medios. Y jamás en la Biblia se enseña que Dios necesita del pecado y de la carnalidad para lograr sus propósitos. Lo recuerda la historia de Sara y Abraham. Nos recuerda esta historia de Rebeca. Nos recuerda el caso de Moisés, cuando él se apresuró y quiso llevar el propósito de Dios a su manera. Y lo que hizo fue complicar las cosas, se cometió un homicidio, después tuvo que salir huyendo. Ese no era el tiempo de Dios, esa no era la manera de Dios. Sara y Abraham tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Él se casó con Rebeca. Isaac y Rebeca a su vez tuvieron mellizos. Dice el verso 21 y verso 22, y oró Isaac a Jehová por su mujer, quien era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y dice el verso 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Rebeca siente la lucha que había en su vientre. De una manera sabia va y consulta a Dios. Es cuando el Señor le dice, 2 naciones hay en tu seno, verso 23. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Vamos a detenernos un momento aquí, porque en este versículo hay una prueba poderosa de que desde el tiempo mismo de la concepción, una madre tiene una vida dentro de su vientre. Esto es algo contra aquellos que promueven el aborto, ¿verdad? Fíjense que ya desde el vientre, para Dios, era una vida. Si usted va al Salmo 139, donde tuvimos esa lectura al principio del culto, hay palabras maravillosas. ¿Cuánto necesitan ser desempolvadas hoy en una sociedad que cada día se precipita a su autodestrucción con el asesinato de miles de bebés en el vientre de sus madres? Dice el Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí claramente nos enseña la Biblia que desde que una criatura se forma en el vientre de su madre es una vida humana. Y que nadie tiene el derecho de terminar con esa vida. No importa cuántas leyes estúpidas y perversas se aprueben
No importa cuánto chille la izquierda liberal en este país o en el mundo entero que odia al Dios verdadero. No importa cuántas mujeres fracasadas y amargadas salgan a protestar o a chillar porque supuestamente sus derechos han sido pisoteados. ¿De qué derecho hablan? Bueno, el derecho de asesinar a una criatura en su vientre. No importa que un presidente diga que el aborto es un derecho de los hijos de Dios. Eso es una barbaridad, una blasfemia. No, Dios es el dador de la vida. Los hijos son herencia de Jehová. Y el plan y el propósito de Dios para cada persona comienzan en el momento mismo de la concepción. Lucas capítulo 1, verso 15 nos recuerda claramente esta gloriosa verdad. Lucas capítulo 1, verso 15, leemos lo que nos dice Dios. Hablando allí de Juan el Bautista, dice que será grande, verso 15, delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre mismo, aún desde el vientre de su madre. No, para Dios no son válidos esos razonamientos depravados y retorcidos que quieren evadir la responsabilidad de las malas acciones. Si usted fue irresponsable al tener relaciones sexuales con una persona, tiene que enfrentar las consecuencias. Y esa criatura no tiene culpa de lo que ustedes decidieron equivocadamente. Es pecado el aborto. La Biblia lo dice. Y Dios juzga a la persona y a la nación que apruebe y promueva estas prácticas. En el caso del plan del Señor para esta familia, el mayor serviría al menor, contrario a la costumbre de los tiempos patriarcales en los que el primogénito gozaba de los privilegios de la precedencia en el hogar y que a la muerte del padre recibía el doble de la porción de la herencia y que era reconocido como cabeza de la familia. Aquí las cosas serían al revés. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió y punto. ¿Necesitaba Dios del pecado? No, hermanos. No. Dios no necesita del pecado ni de las actitudes carnales para cumplir su propósito. En otras palabras, Dios no necesita de nuestra ayuda. Segundo, ya vimos su familia. Ahora vemos que ella compartía esta práctica pecaminosa con su marido. Los niños nacen, verso del 24 al 27, dice la palabra: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañal de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Verso 27. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Dos hijos, y eran totalmente opuestos. Eso no fue el único caso. En una familia usted puede tener 3, 4 hijos y todos son diferentes. Son diferentes. Y no hay ningún problema con eso. No hay nada malo en eso. Esaú era distinto a Jacob. Y repito, quiero que me entiendan, no había nada malo en eso. Fue así como Dios los hizo. Ahora, a medida que crecían, comenzaron a tomar decisiones.
Uno, evidentemente, era un carnal que se dejaba llevar por el síndrome de la gratificación instantánea. Ese era Esaú. Jacob era más espiritual, pero no por eso era perfecto, porque aprendió muy bien de su madre la manipulación y la mentira. Reprodujo ese patrón en su propia vida y después, lo vemos en la misma Biblia, él tuvo que sufrir en carne propia las consecuencias de lo que había sembrado. Porque después hace lo mismo. Él hace lo mismo con José y despierta la envidia de sus hermanos. Es más, después tiene que tolerar la desastrosa noticia de que su hijo estaba muerto mientras estaba vivo. Ahora aquí el problema no lo tenían los muchachos, lo tenían los padres. Ya leímos el verso 28. Cada padre tenía a su favorito, porque se habían basado en la elección, en esa elección, en las afinidades personales. El padre de los niños era el tipo hombre amante de la naturaleza, que compartía con ambos su amor por la caza y el sabor de la carne de los animales. Entonces Esaú se aficionó con esto. Era fuerte, era vigoroso. Rebeca, por otra parte, favorecía a Jacob. Era un muchacho más calmado, no se alejaba de la tienda, prefería hacer sus cosas en casa, cómodamente, en vez de dormir en el campo. ¿No le resulta esto familiar? En un hogar, los padres se dan cuenta. Los hijos son diferentes. Tercero, Rebeca no aceptaba la realidad de que tenía hijos distintos. Dos niños muy diferentes dejaron de ser niños. Se hicieron hombres. Siguieron siendo diferentes, con temperamentos diferentes. Jacob era un hombre refinado, calmado, civilizado. Esaú era todo lo opuesto, sumamente rudo, independiente, apasionado. Esaú olía al campo donde prefería vivir. Jacob usaba más la cabeza. Esaú era la fuerza bruta. Jacob se volvió astuto. Esaú siguió siendo incauto. Jacob pensaba estratégicamente. Esaú impulsivamente. A pesar que los hermanos eran muy diferentes, el que fueran diferentes no significa que uno era mejor que otro. Al parecer Rebeca junto con su marido no estaban dispuestos a reconocer que tenían hijos distintos. Repito, el problema fundamental estaba en los padres, en su favoritismo. Y la verdad es que Esaú tomó decisiones estúpidas, pecaminosas. Pero yo no logro imaginarme lo duro que debe ser para un hijo tener a uno de sus padres en contra. Y más duro aún cuando se trata de la propia madre. Esto atormentó a Esaú por el resto de su vida. Ahora, observen cómo sus personalidades influenciaron en sus decisiones y cómo las decisiones que tomaron marcaron el futuro de ambos muchachos, de ambos hombres. Verso 29. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció su primogenitura. Ya expliqué lo que significaba la primogenitura, ¿verdad? Y en un momento de apresuramiento e irreflexión,
Esaú no le dio importancia. Prefirió un tazón de comida. Es lo que yo llamo el síndrome de la gratificación instantánea. Y con esa decisión sació su hambre del momento a costa de su futuro. Una decisión terrible, pero no se apresure en ser demasiado duro con Esaú. A veces nosotros hacemos lo mismo. En esencia, eso es el pecado. Es una invitación a gratificarte instantáneamente. Disfruta de esto. Total, todo el mundo lo hace. Eso no te va a traer ningún daño. Hazlo ahora. El llamado de Dios es: espera, pon eso en el altar del sacrificio, considera el futuro. Ahora, yo he leído esta historia muchas veces y honestamente, aunque Jacob se convirtió en un manipulador y engañador, en esta historia yo no veo engaño. No veo mucho engaño aquí. Después sí, sin duda. Pero esto fue totalmente transparente. Es cierto que Jacob era manipulador y oportunista. Lo aprendió de su madre, recuérdenlo. Pero en este caso él no miente. Fue una oferta de un trato con términos bien claros. Él no le escondió nada a Esaú. Esaú estuvo dispuesto a despreciar algo muy importante por la satisfacción momentánea de una necesidad física. Vuelvo a decir, es la esencia del pecado. Y cuando el diablo te hace la oferta a vender tu primogenitura, créanme, hermano, él no le va a mencionar las consecuencias a largo plazo. Él te lo presenta de una manera seductora, atractiva. Va a saciar tu hambre ahora. No importa las consecuencias después. Por eso la Biblia habla del engaño, del pecado. El problema de Saúl es que las prioridades espirituales no estaban para él bien establecidas. Por eso neciamente vio la necesidad del momento y quiso llenar su estómago. La Biblia nos ofrece una definición muy clara de él en la carta a los Hebreos. En el capítulo 12, en el verso 16 al 17, donde la Biblia nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y entonces la historia llega a ese punto. Llega a ese punto que leemos el verso 34. Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este es el fruto de una naturaleza mala que no recibió la atención de sus padres. Las cosas no estaban bien en esa familia. Las cosas no andaban bien en ninguno de los dos hijos, pero específicamente estaban peor con Esaú. Y Esaú precisamente era el hijo rechazado por la madre. Y aquí me da la impresión de que ambos padres evidentemente no estaban al tanto del conflicto entre sus hermanos. Hay padres que no están, aunque estén físicamente. Hay padres que han sacrificado las cosas más importantes por aquellas que no son tan importantes. Hoy la familia está bajo ataque y ha logrado la ausencia paternal como una práctica muy común en cada familia. Los hijos se están criando solos. Papá no está en casa, es lo más común. Pero la cosa es más grave todavía, porque el diablo ha logrado sacar también a mamá de casa. Y si está en casa físicamente, no está, porque anda en la bobería que está de moda, pegada al celular,
o mirando televisión, o chismeando por teléfono, mientras los nenes acaban. No porque necesariamente, no porque esté físicamente una mujer en la casa, significa que esté espiritualmente. El hogar necesita de ambos padres. Sabemos que hoy en día a veces tiene que trabajar hasta la madre. Pero los tiempos que usted pueda pasar con la familia, páselo de verdad. Desconéctese del mundo. Enfóquese en sus hijos. Entérese de lo que está ocurriendo con ellos, de cómo está la relación entre ellos, antes que sea demasiado tarde. Averigüe quiénes son sus amigos, con quiénes se comunica por teléfono, con quiénes se testean. Miren, yo sé que esto es difícil, casi imposible, porque hay que ir contra la corriente y la corriente es impetuosa. Pero si yo pudiera darle un consejo a los padres que todavía no tienen hijos, si los piensan tener, hágase un propósito. Demórese lo más que pueda en darle un artefacto electrónico a sus hijos. Porque si no lo hace, más pronto que tarde, le va a pesar. Ah, pastor, usted está anticuado. Eso es imposible. Bueno, es un consejo, usted lo toma o lo deja. Hoy, desgraciadamente, es cierto lo que dice Milagro. A veces el problema los mismos padres se le enseñan eso a los hijos. Y las comunicaciones hoy entre la familia desaparecen. Pueden haber 4 personas de una misma familia sentadas en un mismo lugar y no hablan. Es una adicción a la que todos podemos enredarnos y el daño que hace es tremendo. Rebeca y Isaac no tenían este problema. Pero acuérdense que la naturaleza humana es la misma. Imagínense a Isaac y a Rebeca viviendo en los días de hoy. Se dan cuenta, nosotros tenemos problemas mucho más grandes que los que ellos tenían. Y yo lo digo sin temor a equivocarme. Hoy el enemigo número 1 de la familia es este artefacto que cargamos todos los días. Yo lo tengo, lo uso, sí. Pero no dejo de reconocer que es peligroso y que muchas veces tengo que poner los frenos. Miren, y más cuando usted tiene hijos pequeños, porque los hijos crecen y crecen rápido, se le van del hogar sin darse cuenta y las mayores lecciones que usted les puede dar a través de la comunicación no se las da porque está demasiado ocupado. Primero puede que esté trabajando en la calle, después regresa al hogar, pero ya viene tan cansado que yo no quiero saber lo que están pasando con mis hijos. Y si para más usted llega y no se comunica con su familia y con sus hijos, es una fórmula segura para el desastre. Ellos no sabían el problema que había entre los hijos. Pero sí sabía el plan de Dios porque Dios se lo dijo. Y yo creo, aunque la Biblia no lo diga directamente, que ella debe habérselo dicho a su esposo. Creo que Isaac lo sabía. Pero los hombres tenemos un problema de memoria muy grave. Y parecer se le olvidó o no le dio. Yo no sé cuál es el punto. Pero ella sabía el plan de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Elige un camino para lograrlo. O sea, no tuvo la fe para esperar. Puede que usted sepa que Dios tiene un plan con su familia, con sus hijos, madre. Pero no trate de manipular. No trate de arreglar las cosas por usted misma. Aprenda a descansar en Dios, porque cada vez que hacemos esto complicamos las cosas. Se lo dice alguien que 1000 veces ha lidiado con esto, hermanos. Y en mi propia vida lo he hecho. Cada vez que he tratado de apresurar algo, me he equivocado.
Cada vez que he tratado de remangarme la camisa y meter las manos en un asunto, lo he complicado. Cada vez que he hablado sin pensar, he hecho daño. Cada vez que he actuado sin orar, he hecho daño. Veamos varias cosas. Primero, Génesis 27. Quiero que veamos varios pasajes. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue al campo a buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Bueno, ahí leímos los versos hasta el 7. Evidentemente el padre no sabía nada del acuerdo que había entre los hijos. Es muy natural que Isaac bendijera a Esaú como el hijo mayor, pero viene la pregunta: ¿había olvidado la profecía que Dios le había dado a Rebeca? Génesis 25, 23. ¿Se lo había dicho Rebeca? ¿O es que lo había olvidado? Algunos maridos olvidamos lo que las esposas nos dicen hace una hora y ya no nos acordamos. Imagínense después de 40 años. ¿O decidió ignorarlo? Hermano, no lo sabemos. Pero Rebeca no lo olvidó. El problema es que trató de ayudar a Dios de una manera incorrecta, dejándose llevar por una motivación incorrecta, que era el favoritismo hacia Jacob. Bueno, allí del 5 al 17 sigue la historia. Ya leí el verso 7, el verso 8 ahora nos sigue contando: obedece mi voz, y allí va el hijo y prepara todas las cosas, ¿verdad? Y llega Jacob, quiero leer el 12: quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le dijo: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob. Fíjense el espíritu manipulador que tenía Esaú en su contra. Su propio enemigo estaba en su casa. Y yo no sé, no puedo imaginarme lo que uno sentiría cuando le engañan. Y más la que la engaña es la madre de uno, y participa en el robo de su propio futuro. Verso 18: entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que te bendiga. Yo leo esta historia y ¿saben de qué me acuerdo? Hermano, es tremenda, la Biblia es tremenda. Cada día vivo más convencido de que es palabra de Dios. Lo mismo que luego le hacen a él sus propios hijos. Cuando le dijeron que José estaba muerto y le trajeron la ropa manchada de sangre: todo lo que siembres lo vas a cegar. Observen esta historia. Miren lo mentiroso que era Jacob. ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿A
aquí yo veo un hombre en que la mentira era parte de su estilo de vida. Era para él tan natural mentir que no duda en involucrar a Dios en sus mentiras. Conocía las palabras precisas para parecer sincero delante de su padre. Tenía mucha práctica en su simulación y por eso el hacerse pasar por Esaú no fue para él un problema. Miren el verso 21, lo que dice la Biblia. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío. Pero si eres mi hijo Esaú, para ver si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Bien, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, y para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió y le trajo vino y bebió. ¿Qué padre tan desconfiado era Isaac? ¿No le llama la atención? Primero preguntó, luego tocó y después volvió a preguntarle. ¿Sería acaso que Isaac conocía la tendencia de Jacob a mentir? Esto nos hace pensar que probablemente no era la primera vez que Rebeca y Jacob habían engañado al anciano y ciego Isaac. Fíjense el verso 25, dijo también: acércala y comeré de la casa para que yo te bendiga. Comió, ¿verdad? Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Estoy maravillado de cómo Isaac trató de asegurarse de que era Esaú. Su oído y sus manos habían sido engañadas, pero dijo: bueno, voy a usar la nariz. Pero Rebeca se las traía. Esta mujer había cubierto todos los detalles. Todo lo tenía pensado fríamente. Había que engañar al viejo. Y se le ocurrió todo. Era una experta en trampa. Se las sabía todas. El viejo Isaac, engañado, procedió a dar su bendición. 28 y 29. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Qué tremendo. Ahora, esto era de Dios. Bueno, Dios tenía el propósito de que el mayor serviría al menor, pero toda esa carnalidad y manipulación fue fruto de las actitudes de Rebeca. Y esto trajo terribles consecuencias. Si usted lee el verso 30 hasta el 40, allí se nos dice a dónde llevó esto. A tal punto que Esaú dijo: me ha engañado mi hermano. Voy a esperar que mi padre muera y lo voy a matar. Para Esaú, su impulsiva decisión del pasado, las manipulaciones de su madre y su hermano y ahora la pasividad de su padre sellaron su destino. Ahora, me pregunta, ¿se lo buscó? Claro que se lo buscó. Había comenzado a canjear estúpidamente su primogenitura por comida. Pero esto fue de una manera injusta. Por eso llega y dice: mi padre morirá pronto y cuando se vaya me voy a vengar de mi hermano, lo voy a matar. Quien haya sido engañado puede entender toda esta rabia. Pero esta rabia se convirtió en una ira asesina. ¿Recuerdan la profecía hecha a la madre? 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos que estarán separados desde tus entrañas y el mayor servirá al menor. Con esta acción, con esta escena, toda la profecía se hacía inevitable. Algo más sobre esta mujer: a ella solo le importaba un hijo.
Para salvar a su hijo, Rebeca lo envía donde su hermano que vivía lejos. Observan que a esta mujer solo le importaba uno, Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué yo quiero la vida? Y luego el verso 28, capítulo 28, verso 1 y 2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padarán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu padre. Qué tremendo consejo. Pero yo no veo que le dieron el mismo consejo a Esaú. Al menos la Biblia no lo registra. O sea, vemos que aconsejan bien a un hijo, pero no hacia el otro. No podemos obviar nunca que nuestros hijos necesitan orientación sobre cómo buscar una pareja. Si no lo hace el padre, al hijo varón lo va a tener que hacer la madre. ¿Y qué le voy a aconsejar? Aconsejarle conforme a los valores de la Biblia, que enseña claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hijo mío, voy a estar orando para que Dios te guíe a encontrar una persona cristiana. No vayas al mundo, no vayas a los incrédulos, nunca va a funcionar. No lo haga. Pero mamá, papá, a la iglesia van personas que están casadas con gente inconversa y al final se convirtieron. Sí, hijo mío, pero esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que, conociendo a Cristo, tú salgas a buscar una pareja al mundo o dentro de la iglesia, pero no alguien que ha nacido de nuevo. Pero yo no puedo saber el corazón. No, por eso tienes que andar despierto y comunicarte con esa persona que te cae bien y preguntarle si verdaderamente ha nacido de nuevo. Los pequeños detalles dicen más que las fotos que ponen en Facebook, que las frases bonitas que ponen en las redes sociales. Trata de conocer a la persona. Los padres necesitan aconsejar a los hijos. Ahora, yo no puedo evitar hacer esta pregunta, y con esto vamos cerrando. ¿Qué habría pasado si Rebeca hubiese actuado de manera diferente? Y no solo Rebeca, también Isaac. Meditando en esta historia me pregunto, ¿no podía Dios haber buscado otra manera de hacer cumplir su plan sin necesidad de todos estos pecados? Por supuesto que sí, hermanos. Ahora, esto que voy a hacer no está en la Biblia, pero no creo que sea pecado usar la imaginación. Y más cuando esa imaginación la vamos a seguir alimentando de lo que ya vimos en la Biblia. ¿Qué habría pasado si Rebeca e Isaac hubieran preparado a sus hijos desde muy temprano en su vida para que aprendieran a ser obedientes a la voluntad de Dios? ¿Qué habría pasado si ellos, de una manera permanente, cada vez que tuvieran la oportunidad, sentaran a sus hijos y le hubieran dicho algo como esto: hijos míos, quiero darle una información de parte del Señor. Jacob va a recibir la primogenitura y la bendición, aunque es el menor. No entendemos por qué razón. Pero lo que sí sabemos, hijos míos, como ustedes lo han visto tantas veces en nuestra propia vida y en la vida de nuestra familia, es que Dios es bueno y sus designios son perfectos. Nuestro Dios nunca se equivoca. Esaú, tú serás un hombre muy rico y formarás una gran nación que será aliada del pueblo del pacto que vendrá por medio de Jacob. Y tus descendientes podrán participar de todas tus bendiciones. ¿Qué habría pasado si Esaú hubiera recibido la misma atención y aceptación que Jacob? ¿Qué habría pasado si hubiera renunciado a su primogenitura en favor de Jacob? De una manera humilde y obediente al Señor y a su voluntad.
¿Qué habría pasado si Jacob hubiera recibido con humildad la bendición y hubiese ofrecido compartir sus riquezas y privilegios con Esaú? ¿De qué manera habría sido esta historia distinta? ¿Habría recibido Dios mayor gloria a través de la obediencia? Yo creo que siempre la obediencia trae a Dios mayor gloria. La historia termina con un ejemplo más de cómo el pecado complicó las cosas. Isaac fue pasivo e indiferente. Rebeca manipuló y torció la verdad. Esaú reaccionó impulsiva y autodestructivamente para complicar las cosas. Hermanos, esta historia antigua nos deja una enseñanza poderosa. Ustedes tienen la responsabilidad como padres, ambos, las madres y los padres, de modelar una fe auténtica en el hogar. Y modelarlo no es gritar aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga. Es vivir la fe. Vivirla de una manera auténtica. Y parte de esa fe auténtica es no hacer acepción de personas con nuestros hijos. Porque eso deja consecuencias desastrosas. Y el hijo que usted rechaza, escuche, nunca se va a recuperar de eso. Las marcas que va a dejar en la vida de ese hijo o hija serán permanentes. Aprenda a vivir en fe. Si tienes un hijo más difícil que el otro, porque a veces hay hijos dóciles y hay otros que tienen personalidades fuertes. De hecho, hay un libro de James Dobson escrito para aquellos padres que tienen hijos de voluntad firme, lo llama él. Hay hijos que tienen una voluntad firme, pero no significa que sea un hijo mejor que otro. Dele las enseñanzas que Dios le ha mandado y ponga su vida en las manos de Dios. No trate usted de cambiar a su hijo, porque es imposible. El único que puede cambiar el corazón de una persona es Dios. Por eso uno necesita depender de Él. Ahora debemos hacer la parte que nos toca y confiar en que Dios hará el resto. Yo no le estoy prometiendo que si usted hace las cosas de esta manera, su hijo necesariamente va a hacer lo que usted quiera. Pero al menos usted estará haciéndolo a la manera de Dios. Y si confía, Dios puede, y si quiere hacerlo, transformar la vida de ese hijo. Descanse en el Señor. Viva la fe como Dios le ha mandado y deje los resultados al Padre Celestial. Dios sigue cambiando vidas. Cambió mi vida, ha cambiado la vida de muchas personas y sigue transformando corazones. Viva para la gloria de Dios. Lo más sagrado que usted tiene ahora es la familia. Si usted lo descuida, estará descuidando lo más importante. Estará sembrando las semillas de destrucción que un día van a germinar. Y si ahora no estás derramando lágrimas, un día lo harás. Aférrate a la Biblia. Confía en el Dios de la Biblia. Él es el que creó el hogar. Él sabe cómo es la mejor manera de llevarlo adelante. Dice la Biblia que la casa, el hogar, se edifica con ciencia. Dependa de Dios y Él no le va a fallar. Que Dios les bendiga.